decir amén. Amén. Yo creo que debemos estar seguros de que somos salvos. ¿Y por qué estamos seguros que somos salvos? Porque el Señor nos regaló la salvación. Ninguno de nosotros aquí pudiera ser salvo por méritos propios. Realmente ningún dinero alcanzaría para comprar la salvación, ni ninguna capacidad intelectual alcanzaría para comprar la salvación, hermano. Por eso la salvación que usted y yo tenemos hoy es un regalo de Dios. Amén. Por eso la salvación no tiene precio, es un regalo de Dios. Y Dios nos la regaló a nosotros, no porque nosotros fuéramos mejores que las demás personas. No, hermanos, Dios nos regaló a nosotros la salvación porque nosotros la recibimos. Esa es la verdad. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por eso cuando el Señor envió el mensaje de la salvación, que es el Evangelio, dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todos los seres humanos. Estamos en la misma condición, en la misma posibilidad de ser salvos. Pero ¿por qué esta mañana hay personas que no están salvas y por qué nosotros sí estamos salvos? Porque, hermanos, tanto a ellos como a nosotros el Señor nos ha extendido su misericordia por el Evangelio. Ellos no han aceptado el Evangelio, pero nosotros sí lo aceptamos y por eso somos salvos. ¿Sí se siente entonces salvo usted, hermano? Somos salvos por el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, la salvación que tenemos, aparte de ser un milagro de Dios, es también el proceso de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, cuando leemos el capítulo 26 que estábamos leyendo ahorita, pues eso nos muestra, nos relata donde el apóstol Pablo le está hablando al rey Agripa acerca de la conversión que él tuvo, y le cuenta la historia de cómo mientras iba a Damasco, un resplandor de luz más potente que el mismo sol, dice él, lo rodeó, lo hizo caer en tierra. Y bueno, pero el verso 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de estas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios iba a enviar a Pablo a los judíos y también a los gentiles? El verso 2 de 18 lo dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, hermanos, que para que esta mañana usted y yo podamos decir que somos salvos, Dios tuvo que intervenir de una manera poderosa en nuestra vida. Porque lo primero que hizo Dios, hermanos, es abrirnos los ojos espirituales. Cuando estábamos sin el Señor, sin el Evangelio, espiritualmente estábamos, ¿qué? Ciegos. Y la Biblia dice: si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a parar? En el hoyo, en el abismo. Así que lo primero que hizo Dios en nosotros fue quitar esa ceguera espiritual que teníamos, y nos abrió los ojos espirituales para que pudiéramos conocer la verdad. Y por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Hermanos, nosotros no estamos aquí, yo por lo menos no estoy aquí en la iglesia, y yo creo que usted tampoco. Usted no está aquí
sin conocer la verdad. Usted no está aquí manipulado por nadie, usted no está aquí porque mi mamá o mi papá o la novia o el esposo le digo vamos y usted no sabe y usted va ahí. No. Yo creo que esta mañana los que estamos aquí, hermanos, estamos aquí con la seguridad de que somos salvos porque el Señor Jesús quitó la ceguera espiritual que teníamos y nos reveló la verdad gloriosa del Evangelio. Y al Señor sea la gloria, sea toda la honra y le damos gracias porque, hermanos, si Él no hubiera llegado a nuestra vida con el Evangelio, estaríamos perdidos igual que todas las demás personas. O usted no era antes igual que los demás. Yo creo que usted sí antes era igual, metido en la religiosidad. Usted antes estaba en el alcoholismo, en los vicios, en los casos de inmoralidades y todos éramos iguales que los demás, dice el apóstol. ¿Y por qué practicábamos toda esa vida? Porque estábamos en tinieblas. El apóstol dice, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Estábamos muy mal, ¿verdad que sí? Pero el Señor entonces trajo a nuestra vida ese milagro, abrió nuestros ojos espirituales y nos dio a conocer la verdad del Evangelio, de tal manera que entonces, dice la palabra, para que abra sus ojos y para que abiertos nuestros ojos espirituales nos podamos convertir de las tinieblas a la luz. Eso, hermanos, que ha pasado en nuestra vida, tenía que pasar para que pudiéramos ser salvos. Si estuviéramos todavía en tinieblas, no seríamos salvos. Y por eso la diferencia entre las personas que están en el mundo y los que somos de la iglesia. Los que están en el mundo se van a perder, no porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Pero los que estamos en el Evangelio, los que somos de Cristo, vamos a ser salvos. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo está en tinieblas, pero nosotros estamos en luz, porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Cuántos esta mañana sienten que están en la luz que es Jesús? Y yo no sé si usted cree que Él es digno de un aplauso, porque Él ha sido maravilloso. Aleluya. Por pura gracia nos ha revelado esta verdad gloriosa. Entonces nos trajo en ese propósito de la salvación, nos quitó la ceguera espiritual y nos trajo de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. ¿A quién? A Dios. Es que, hermanos, yo quiero decirle que lo que el Señor hizo en nuestra vida es algo tan glorioso que fue algo extraordinario en nuestra vida. Estábamos, dice la Biblia, bajo la potestad de ¿quién? De Satanás. Por eso el hombre, hermanos, la Biblia dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. El hombre que está sin Dios es un esclavo del pecado, y quien gobierna este mundo, que es el diablo, hermanos, se aprovecha de esa condición del hombre para esclavizarlo y llevarlo y someterlo a través de los vicios, a través de las pasiones desordenadas y de todo aquello que la Biblia llama pecado. Pero sabe, hermanos, que ningún ser humano puede escaparse de esa condición espiritual por sí mismo. Vea, si el ser humano pudiera ayudarse a sí mismo, pudiera salirse de esa condición, entonces en vano vino Cristo, porque el ser humano se pudiera ¿qué? Restaurar a sí mismo, se pudiera sanar a sí mismo. Pero no, la Biblia dice que Dios miró desde los cielos a la tierra a ver si al menos había uno solo, y la Biblia dice que el Señor no halló a nadie. Todos estábamos afectados por una condición que se llama pecado. Todos éramos ¿qué?
pecadores, y estábamos separados de Dios, y estábamos lejos de Dios, y todos los días practicábamos el pecado, de una forma o de otra, pero practicábamos el pecado. Pero apareció el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Hermano, Él vino, dijo el Señor: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Vino para quitarle el poder que tenía el diablo, hermano. Y en la cruz del Calvario la Biblia dice que el Señor venció al diablo, a los demonios y al mismo pecado. Y el Señor nos abrió la bendición a nosotros, los seres humanos, de poder ser rescatados de ese imperio que tenía el maligno. Y por eso esta mañana nosotros ya no vivimos para obedecer al pecado, ni al diablo, ni a la maldad. Nosotros ahora vivimos para agradar al Señor, que nos llamó a una vida diferente. Amén, amén. Por eso ahora en Cristo, hermanos, nosotros tenemos una nueva forma de vivir. Amén, amén. Cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos esclavizados por el pecado, cuando estábamos sin Dios, hermanos, aunque queríamos hacer el bien, no podíamos. No podíamos. Pero apareció el Señor Jesucristo en nuestra vida, trayéndonos el mensaje del Evangelio, hermano, y el Señor Jesús nos libertó de las cadenas del pecado. Y por eso dice aquí que nos sacó o nos trajo de la potestad de Satanás a la libertad de Dios. Por eso el cristiano que de verdadmente, hermanos, es salvo, vive para Dios, ya no vive como un esclavo del pecado, vive en la libertad que Cristo le da. ¿Cuántos son libres aquí esta mañana para agradar al Señor? Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, la salvación que hoy tenemos, hermanos, la salvación que hoy tenemos es algo muy grande y realmente es algo muy especial en nuestras vidas. Así que ahora que hemos sido, que se abrieron nuestros ojos, que nos convertimos de las tinieblas a la luz, que el Señor nos sacó de la potestad de Satanás y nos ha traído a su presencia, entonces el propósito de Dios de haber hecho esa obra gloriosa en nuestra vida es ¿para qué? Para que reciban o para que recibamos por la fe en Él, en el Señor Jesucristo, el que, hermanos, el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. Es decir, la salvación que hoy tenemos es un proceso que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios trajo el Evangelio a nuestra vida? Hermanos, porque el Señor quiere que seamos santificados. Y usted dirá, ¿por qué santificados? Porque, hermanos, la santificación en nosotros los cristianos es tan importante, porque sin santificación no podemos ser salvos. ¿Sí me escuchó? Así que a veces hay cristianos que se confían y dicen: no, pues bueno, yo creí en el Evangelio, yo me bauticé en el nombre del Señor, y yo voy a los cultos, y yo diezmo, y yo ofrendo, y ya, soy salvo. No, yo quiero decirle que eso que usted hizo, creer, arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre del Señor, participar en la iglesia como lo manda la palabra, con las ofrendas, los diezmos, las primicias, los votos, colaborar en la iglesia, en un cargo, todo eso está bien. Pero no quiere decir que ya con eso usted sea salvo. Para ser salvo, hermanos, hay que tener en cuenta que el Señor nos pide santidad. Amén. Amén.
Porque una persona puede haber creído, puede haberse convertido, puede haberse arrepentido, puede haberse convertido, puede haberse bautizado y puede estar colaborando en la iglesia y ser una persona fiel en los compromisos de la iglesia. Pero, así como haya hecho todo eso, pero esa persona puede ser que no esté viviendo en santidad. Y aunque haya hecho todos esos pasos, si no está viviendo en santidad, no puede ser salvo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso entonces, yo estaba mirando aquí una definición de lo que es la palabra santificación. Y dice en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para el verbo santificar es carax y significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para santificación es agiauxmos y significa separación, significa separar o apartar. Por eso cuando nosotros hablamos que somos el pueblo de Dios, si decimos que somos el pueblo de Dios, entonces estamos diciendo que somos santos. Amén. Y si decimos que somos santos, entonces quiere decir que nosotros estamos separados del mundo y estamos apartados ¿para quién? Para Dios. Por eso el apóstol Pablo define lo que es la vida de una persona cristiana y él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, nosotros los que esta mañana decimos que somos salvos, tenemos que tener claro que esa salvación que nosotros confesamos y decimos tiene que ir acompañada de un hecho trascendental que es la santificación en nuestra vida. Porque vuelvo y reitero, usted ya se pudo haber arrepentido, convertido, bautizado, y puede estar hasta sirviendo en la iglesia, pero no por eso usted es salvo. Esos pasos que usted dio sí son pasos fundamentales para la salvación, pero la santificación es trascendental porque la santificación habla de un estado espiritual. ¿Y qué es un estado, hermanos? Espiritual. Es una forma de vida permanente. Por eso nosotros que hemos sido llamados por el Señor, cuando dice que hemos sido santificados, quiere decir que fuimos separados del mundo, fuimos apartados para vivir una vida ahora que agradable al Señor. Y por eso decía entonces que nosotros tenemos ese gran compromiso si queremos ser salvos. Porque, hermanos, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo también dice: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno realmente se ha entregado al Señor, tiene una vida dedicada las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año y todos los años que Dios nos regala, nuestra vida está dedicada es a vivir en obediencia al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es que si queremos ser salvos, si queremos tener la salvación, necesitamos permitirle a Dios que Él nos santifique. Porque la santificación hace parte de esa obra que el Señor ha hecho en nosotros para podernos llevar al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Pero
Se necesita, hermanos, que vivamos realmente como verdaderos hijos de Dios. En la carta que el apóstol Pedro escribe, su primera carta, el capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido. Por eso recuerde, la santificación es ¿qué? Es que Dios nos escogió, nos separó, nos trajo aquí a esta iglesia para ser ¿qué? Diferentes, hermanos. Si usted anda haciendo cosas que hace el mundo, usted no vive santidad. Por eso aquí en la iglesia nosotros debemos ser diferentes a lo que es el mundo. Y dice aquí entonces: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación, un pueblo santo. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros decimos, hermanos, que somos el pueblo de Dios, que somos esta nación santa, nosotros tenemos que vivir no a nuestro antojo y a nuestra manera, porque hoy en día hay mucho cristiano que quiere que el evangelio se acomode a su pensamiento, pero no es así. El evangelio no tiene que acomodarse a la manera de pensar del creyente. El creyente tiene que someterse a la palabra de Dios. Y por eso hoy en día usted ve que salen denominaciones y gente que abre lugares para predicar y se autoproclaman pastores, y esas congregaciones que ellos forman, la forman, hermanos, al gusto de la gente. Por allá alguien que una vez fue pastor de nuestra iglesia y fue destituido por actos de inmoralidad, se metió con otra mujer estando casado, pues lógicamente eso es un acto de inmoralidad sexual, lo destituyeron del ministerio, y entonces vino por allá y buscó una casa con un garaje y le puso un letrero allá supuestamente a la iglesia que él estaba fundando, y empezó a invitar a hermanos de la iglesia que fueran y lo acompañaran, y que aquí yo no voy a prohibir tal cosa, y que aquí pueden hacer de esta manera, y es más, hasta les voy a cobrar el diezmo al 5%. Diga, eso es mucha sinvergüenza. Como si el evangelio fuera un negocio. No, hermano, lo que nosotros debemos hacer si queremos ser salvos es someternos a la palabra de Dios. No, el evangelio no va a cambiar, el evangelio sigue siendo lo mismo. Y Dios nos está enseñando a nosotros a través del evangelio que Él sí nos abrió los ojos, que Él sí nos sacó de las tinieblas, que Él sí rompió las cadenas que el diablo tenía sobre nosotros, que Él nos trajo a una nueva vida en el Señor. Pero el Señor también nos está advirtiendo que para poder alcanzar la salvación que Él nos ha regalado, porque ya nos hizo salvos el Señor, pero para mantener esa salvación y para poder un día llegar a esa meta donde estaremos para siempre con el Señor, hermano, es indispensable vivir una vida en santidad delante de Dios. No al acomodo de la gente, no, aquí véngase que aquí yo no, eso no se trata. Y hay gente a veces en la iglesia que se incomoda y dice: no, pero ese pastor allá, el hermano Ali, es como anticuado, parece viejo, no solamente canta coro viejo, sino que también es como muy... No, yo no puedo predicar el evangelio moderno, porque el evangelio no se moderniza. Esta mañana yo prendí el radio y estaba predicando un señor. El Señor
señor Satirio dos Santos. Y lo estaba ahí en el radio predicando y me puse a ponerle cuidado un ratito con lo que hablaba. Y entonces decía, hay que modernizarse. La gente, el ingeniero tiene que actualizarse y modernizarse porque si no se queda ahí estancado. El médico tiene que especializarse. Pero hermanos, nosotros no podemos modificarle nada al Evangelio. El Evangelio está completo. El Señor dijo, hay el que le quite o le ponga una tilde. No tienes que quitarle nada. Lo que usted y yo tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios para que el Señor nos santifique por medio de la palabra y por medio de esa santificación podamos esperar al Señor tranquilos. No es que nos prediquen a gusto de nosotros. Bueno, si usted quiere ser salvo, usted tiene que entender que el Evangelio no está para que se lo prediquen a gusto suyo, sino que usted tiene que someterse al Evangelio. Y la Biblia dice una escena que a mí me ha llamado mucho la atención. Estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra en su manifestación en carne, ejerciendo su ministerio. Y dice la palabra que el Señor estaba enseñando la palabra, dando una disertación de la palabra. Y mientras el Señor daba la palabra, dice la Biblia que la gente comenzó a decir, dura es esta palabra, ¿quién la va a poder llevar? Dura, no, esto es muy difícil. Y comenzaron a ¿qué? Dice la Biblia, uno a uno comenzaron a irse. Hermano, porque así hay mucha gente que llega a la iglesia y está un tiempo en la iglesia y después se quiere ir de la iglesia porque ellos quieren es que el Evangelio se acomode a ellos. Pero no puede ser así. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que obre en usted para que usted pueda volverse obediente a la palabra. Y entonces Pedro, el apóstol, se preocupó y le dijo, Señor, pero bájale un poquito, Señor, mira, se están yendo todos. Estamos quedando solos, Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, no, tranquilo. Si a ustedes también les parece que esta palabra es muy dura, tranquilo, pueden irse, váyanse. Y entonces Pedro reacciona y dice, pero ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, esta mañana estamos aquí en obediencia al Señor, porque sabemos que solo el Señor es nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermano, nosotros debemos de vivir una vida agradable al Señor, una vida donde podamos entender que hemos sido separados del mundo, hemos sido apartados del mundo y hemos venido a la iglesia del Señor para amarlo a Él y para obedecerlo también. Amén. Y para hacer la voluntad de Dios y para que en esa voluntad vivamos una vida en santidad o una vida de santificación. Porque recuerde, la santificación o la santidad es estar ¿qué? Apartado para Dios y estar separado del mundo. Por eso la Biblia es clara en decir, no puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. Oh, hermano, es que yo soy cristiano, pero no soy santo. Entonces no eres cristiano. Oh, hermano, es que yo me bauticé, yo voy a la iglesia y yo diezmo y yo ofrendo y yo colaboro y todo, pero eso no te alcanza para ser salvo. Porque para ser salvo necesitas vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado y en obediencia al Señor. La Biblia dice en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 1 y el verso
Ya está proyectado ahí, como dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es ese Él? Es Cristo Dios. Dígalo sin miedo, es el Señor Jesucristo, hermano. Porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicarle algo. Hay algunos que creen en la doctrina de la predestinación. Es una doctrina calvinista. Entonces la doctrina de la predestinación dice que el que está predestinado para ser salvo se va a salvar así sea en el último minuto, y que el que está predestinado para condenarse se va a condenar así sea en el último minuto, se va a apartar y va a pecar. Eso no es verdad, y eso no es lo que está diciendo la palabra. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice en Él, hermanos? Porque en Cristo Jesús toda la humanidad está predestinada para ser salva. Todos. La diferencia lo hace que el que crea y sea bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no cree será condenado. Pero la salvación que es en Cristo es ¿para quién? Para todos. Entonces, todos estamos predestinados para ser salvos. Porque, hermanos, si hablamos de que Dios dijera, usted se va a salvar y usted se va a perder, entonces Dios no sería bueno, sería un Dios injusto. Pero la Biblia sigue diciendo que Él es el Dios justo y verdadero, ¿cierto que sí? Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. ¿Y qué más? Sin mancha delante de Él. Para eso Dios nos trajo a la iglesia. Para eso Dios dice que nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Para eso, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Para que por donde vayamos nosotros reflejemos la obra de Cristo en nuestra vida. Para que la gente que no crea vea la obra de Dios en nosotros. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta es, esta mañana, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida en el Señor? ¿Será que nos hemos relajado y estamos con nuestros vestidos manchados y estamos así tranquilos? Pues yo le digo esta mañana, no hay que estar tranquilos si su vestido no está limpio, no hay que estar tranquilos si su ropa está arrugada, lo que ahí dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Yo le explicaba a los hermanos que estos días fueron bautizados y les decía, cuando un mecánico está trabajando en su labor, en su ejercicio diario, los mecánicos tienen su ropa ¿qué? Sucia, llena de grasa, manchas y todo. Pero ese mecánico, hermano, se compra un tinto. ¿El tinto es de color qué? Negro. Y ese lo va a tomar y por un descuido se le regó el tinto y le cayó encima de la braga que está llena de grasa y de mugre. ¿Se nota el mugre o no se nota? No, una mancha más sobre una cantidad de manchas no se nota. Por eso la gente que está allá afuera en el mundo, la gente adultera, fornica, miente, roba, mata, todo lo que hace el mundo y están practicando el pecado, y la gente del mundo lo ve como ¿qué? Como normal, porque ese es el mundo así. Ellos viven así. Entonces, un poco de café sobre una ropa sucia, no sé. Pero ese mismo mecánico está invitado a una ceremonia, a una fiesta de matrimonio, y él se va para la casa en la noche y busca el jabón ese azulín que ellos usan para echarse, se lavan con ese
cosas para quitarse la grasa, hermano, y ese mecánico que estaba bien sucio sale de allá, el baño, y sale ¿qué? Limpio. Yo quiero decirte, cuando nosotros llegamos a Cristo y en obediencia a la palabra, habiendo creído en Él, nos bautizamos en su nombre, la Biblia dice que el Señor nos limpió y nos lavó por su sangre. Y luego el mecánico va al closet y saca el vestido del matrimonio, un traje blanco, y se lo pone. Oiga, pero hace rato estaba ya lleno de suciedad, pero ahora está aquí vestido bien limpiecito y está bien vestido con un traje blanco. ¿Qué pasó? Bueno, que tuvo ¿qué? Un proceso. Se lavó y se colocó una ropa nueva. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, hermano, el Señor nos recibió, nos dio perdón de pecados por el bautismo en su nombre y nos dio un vestido que se llama vestido de santidad. Sí, nosotros estamos vestidos de Cristo, ¿o no dice así la Biblia? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Nosotros estamos vestidos de Cristo. Y yo le pregunto, ¿Cristo es santo o no es santo? Sí, entonces nosotros estamos vestidos de santidad. Entonces yo le explicaba a los hermanos de las clases de bautismo, yo les decía, si ese mecánico que sufrió ese proceso fue y se bañó bien, se quitó toda la grasa que tenía, todo el mugre que había tenido del trabajo, luego fue y sacó esa ropa, ese traje, se lo puso y se fue para la fiesta, tiene un traje ¿qué? Limpio, nuevo. Pero allá en la fiesta no le cayó un vaso de tinto, un poquitico le salpicó. Aunque es una cosita mínima, como el traje está limpio, ¿se nota o no se nota? Sí, hermano. Estos días fui a comprar una camisa a mi hijo Santiago y la señora me dijo, puede medirse otra camisa, la negra, y puede mirar ella, pero lo blanco no se lo dejo medir. Que no me haga pedir la camisa de mí. Y casi que las prendas de color blanco no las dejan medir. Porque es fácil de ¿qué? De ensuciarse. Y el problema es que cuando usted llega y se le mancha un pantalón negro, es más fácil de disimular. Hay unas personas que trabajan haciendo eso, maquillando, se llama una prenda y la disimulan. Pero lo blanco, no hay forma. Hermanos, la obra que Cristo hizo en nuestra vida fue perdonar nuestros pecados y limpiarnos delante del Señor, hermanos, y nos dio una vestidura nueva, un vestido de santidad, estamos vestidos de Cristo. Pero escuche bien, usted y yo tenemos que cuidar todos los días que ese vestido de santidad que Dios nos dio no se vaya a manchar. Porque una cosita, ay hermano, eso tan simple, ¿eso qué es? Eso Dios no le presta atención. No, Dios sí le presta atención. La Biblia dice que tengamos cuidado de las zorras pequeñas, porque esas zorras pequeñas son las que echan a perder ¿qué? Los viñedos, las cositas de edad. No, hermano, es que él dijo que eso era malo. ¿Quién dijo que esto? No, sí, malo. Recuerden que la palabra santidad quiere decir separado o apartado. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que usted haga, lo que yo haga en la vida cristiana, tiene que estar enfocado en agradar al Señor, en vivir para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso mire la comparación que también hace el Señor en la misma carta a los Efesios, el capítulo 5 y el verso 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, yo quiero decir esta mañana, quiero recordarle porque creo que usted ya lo sabe. Nosotros esta mañana estamos disfrutando de esta bendición de la salvación y de ser la iglesia del Señor, porque a Él le costó el precio muy alto. Él murió por nuestros pecados. Ahí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ahí está resumido el proceso o la obra de Dios con nosotros, la iglesia. Él se entregó por nosotros para poder comprar ¿qué? Su iglesia. Verso 26, hermano, por favor, verso 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, hermanos, yo no sé usted, pero yo cuando tuve la experiencia de casarme con mi esposa, mi anhelo el día que era matrimonio era verla en el altar y verla vestida de novia, porque para uno es algo muy lindo y especial llegar a ese momento del altar y bueno, siempre existe como ese romanticismo, ¿no? Que uno de novio entra primero con la mamá, ¿cierto? Y lo ponen allá a esperar, porque dicen que novia que se respete se hace esperar. Entonces, uno allá sudando y la novia nada que llega. Pero hermano, eso es hermoso, esa experiencia es linda cuando usted está parado y cuando escucha la marcha y usted voltea a mirar y la ve vestida de blanco. Eso es lindo. ¿Y usted cómo quiere que ella se vea? Usted la quiere ver hermosa. Amén. Y usted la detalla, ese vestido blanco y su risa y su cosa, y usted la ve hermosa porque usted está enamorado de esa mujer. Y usted en los preparativos usted está dispuesto a colaborar, a mirar, pero usted quiere que su novia llegue ¿qué? Llegue bien linda, impecable. ¿Quién le gustaría recibir la novia ya despeinada, con un vestido que era de la bisabuela, todo manchado, por si acaso con un zapato de uno y otro de otro? A nadie. Así que hermanos, si el Señor compró esta iglesia que es la novia de Él, y dice que la santificó, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Dios ha hecho en nosotros, hermano, vea, nosotros de Él somos nuevas criaturas, hemos sido transformados, hemos sido renovados en el poder del Espíritu Santo con un fin. Dios quiere un día venir a buscarnos a nosotros porque somos la iglesia. Y cuando el Señor venga por nosotros la iglesia, Él quiere encontrar, verso 27. Tranquilo que va a pasar. A fin de presentársela a sí mismo. O sea que el Señor también está esperando un día encontrarnos o recibirnos a nosotros. Para presentársela a sí mismo una iglesia que, hermanos, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. El día que el Señor venga por esta iglesia, Él espera recibir una iglesia santa y sin mancha, sin arruga. Una iglesia, hermano, que no esté contaminada por el mundo. Una iglesia, hermano, que cuando vayamos subiendo a encontrarnos con Él en las nubes, el Señor pueda decir: esta es mi amada, la
que yo compré a precio de sangre, la que se guardó en santidad, la que guardó la palabra, la que fue purificada con la palabra de Dios. Hermano, por eso es que tenemos que entender que la santificación en nosotros no es una opción, la santificación en nosotros es una necesidad si queremos ser salvos. Usted no puede, hermanos, pensar entonces que podemos vivir de cualquier manera y así nos vamos a salvar. No, hermanos. Y yo quiero en el nombre del Señor esta mañana reconvenirlo a usted para que usted examine su vida, cómo está viviendo. Porque no estamos aquí reuniéndonos todos los días de culto, no estamos jugando a ser cristianos ni estamos jugando a ser salvos. No, hermanos, la salvación es una realidad. Y la venida del Señor también es una realidad. Y la vida cristiana es una realidad. Por eso esta mañana en el nombre del Señor yo quiero reconvenirlo a usted, que usted mire qué clase de vida está viviendo esta mañana. Si el Señor viniera ahora mismo aquí donde estamos, ¿está usted seguro que se puede ir con el Señor? ¿O cree usted que hay cosas en su vida que le afectarían para poder ir a recibir al Señor en la nube? Pues precisamente lo que el Señor quiere, hermano, es que revisemos nuestra vida y si en algo hemos fallado al Señor, le pidamos perdón y vivamos una vida bien delante de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno y es misericordioso? Sí, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a cambiar nuestra condición si es necesario hacerlo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Vamos a leer ahí ese texto. Quien nos salvó, hablando del Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento ¿qué? Santo. No nos llamó para que viviéramos de cualquier manera, no, nos llamó con un llamamiento santo. No conforme a nuestras ¿qué? Obras. O sea, es decir, ya no es al gusto suyo. Por eso es que el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, seguir a Cristo, hermano, se requiere que usted esté dispuesto a sacrificar sus gustos, a sacrificar lo que a usted le gusta, porque usted ahora quiere agradar al Señor, ¿cierto que sí? Amén, amén. Y algunos dicen, uy, hermano, pero es que eso sí es difícil ser cristiano, hermano. No, eso es muy duro ser cristiano. Pues yo le digo, ser cristiano sin Cristo no es duro, es difícil. Y no es difícil, es imposible. Pero yo le quiero citar a usted esto que dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí mismo el Señor tiene una palabra que dice, porque ligera es ¿qué? Ligera es mi carga, mi yugo es ¿qué? Mi yugo es liviano, fácil, y ligera es mi carga. Es decir, hermano, el evangelio no es difícil. No, el evangelio no es difícil. El evangelio es una bendición de Dios y todo lo podemos vivir bien, pero cuando tenemos a Cristo reinando en nuestra vida. Porque si usted quiere agradar a Dios sin Cristo, no puede. Pero si usted quiere agradar a Dios y usted le dice al Señor, toma, Señor, mi vida, reina, gobierna, administra, dirige mi vida, hermano, yo le aseguro que usted será un cristiano fiel al Señor. Usted podrá vivir en santidad, Señor. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que ya Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que aquí en este sector de Palmeras iba a estar establecida su iglesia, y él sabía que aquí iba a estar el hermano William Pérez
Diego González, la hermana Selmira y todos los que estamos aquí. Ya Dios sabía que íbamos a estar aquí porque Dios nos predestinó en Él para que fuéramos salvos. Pero el hermano Diego, la hermana Selmira, el hermano William, el pastor y todos los que estamos aquí, nos corresponde a nosotros, porque ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer, pero ahora nos corresponde a nosotros vivir una vida en obediencia al Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues hermano, teniendo al Señor reinando en nuestro corazón, porque nosotros somos responsables. Si tenemos a Cristo, no lo tenemos. El Señor nunca se va de nuestro corazón por cuenta de Él. Cuando el Señor se va del corazón de una persona, es porque nosotros invitamos el pecado también a nuestra vida, y el Señor no vive con el pecado. Él es santo, 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 y cuando en una vida hay pecado, la presencia de Dios se va, pero cuando en esa vida está la presencia de Dios y todos los días buscamos de Él, amamos al Señor, le pedimos que nos ayude, hermano, la presencia del Señor estará reinando en nuestra vida, y cuando Él está ahí, Él nunca se va a ir de nosotros. Por eso sí se puede ser cristianos fieles a Dios. Por eso sí podemos vivir una vida en santidad delante de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ya vamos terminando, hermano. Tranquilo que no va a durar mucho. Gloria al Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 15 y el verso 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, perdón, verso 15 y verso 16. El verso 15. Bueno, el verso 14, un poquito más atrás. Como hijos obedientes, no os conforméis a qué, hermanos, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Usted antes era borracho, pero eso era ¿qué? Antes. Usted era maldiciente, pero eso era antes. Usted era adúltero, fornicario, era antes. Usted era antes mentiroso. Y ojo con esto. ¿Usted cree que la mentira puede condenar a una persona? La Biblia dice, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Porque a veces pensamos como el católico. Dice, no, es que el pecado es robar y matar. No, hermano. Si a usted le gusta por ahí de vez en cuando echar mentiritas y hasta le pone colores. Ah, hermano, es una mentirita rosada. No, es una mentirita gris. No, las mentiras no tienen colores. Las mentiras son pecado. Y si usted se pone a echar mentiritas, con esa mentirita se puede perder su salvación. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15, ahora sí. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Y cuánto creen que Él es santo? Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, todas. O sea, usted y yo debemos vivir en santidad todos los días, desde que llegamos a la iglesia hasta el día que nos muramos, o hasta el día que el Señor venga por nosotros. Pero aquí no nos podemos dar vacaciones. Oh, que es que hace una semana, cuando yo me convertí al Evangelio en la población de Maicao, al mismo tiempo un amigo mío empezó a congregar en una iglesia, por allá en una denominación, no me acuerdo el nombre de ella. Como al año nos encontramos precisamente y me dijo, ¿usted qué? ¿Cómo va? Yo no, estoy en la iglesia, gracias a Dios. Me dijo, no, yo también estoy en la iglesia, donde voy. Yo dije, bueno. Empezamos a hablar de doctrina y no, se iba poniendo bravo. Se iba poniendo bravo porque no quería recibir la enseñanza de la doctrina. Y un momento otro me dijo, me voy porque tengo una semana de vacaciones y voy por allá para una fiesta. Y me dije, ¿cómo así? Venga. No, es que donde yo me congrego, al año me dan una semana de libertad para que yo baile, tome, haga lo que haga, y eso tengo una semana de vacaciones. Oiga, este mundo está loco, ¿verdad?
Y para toda locura hay gente. Entonces iba rápido porque no sé cuántos días de la semana le quedaban, entonces tenían que ir rápido. No, hermanos. Nosotros hemos conocido el Evangelio de verdad. Y este Evangelio de verdad nos muestra que el que nos llamó es santo. Se llama Jesucristo. ¿Y por qué es santo? Porque Él es Dios mismo, hermano. Entonces, como Él es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas áreas de nuestra vida. Por eso, hermano, usted y yo debemos ser santos en toda, no en una parte, en todo. Entonces, revísese esta mañana qué área de su vida, qué está pasando en su vida que no está funcionando bien. Y si no está funcionando bien, su salvación está en peligro. Amén. Pero esta mañana hay arreglo. Dios nos ha mandado esta palabra porque dice la Biblia, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Ahora le pregunto, ¿los que ya somos bautizados tenemos que arrepentirnos a veces? Sí. Sí, claro. Porque no solamente se arrepienten los que no conocen a Dios, los que ya estamos convertidos y hemos pecado, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque eso dice la Biblia, el que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará la misericordia de Dios. Mas el que lo encubre, yo me arrepiento, no, yo estoy bien, yo diezmo, yo voy al culto, hasta me gustan, hasta predico, hasta canto, y todo bien. Pues déjeme decirle, lamentablemente, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Porque se está engañando ¿quién? Usted mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Si usted tiene una vida, hermano, que no es completamente santa para Dios, entonces revise qué área de su vida no está bien. De pronto usted de vez en cuando se le suelta una mala palabra, o de pronto de vez en cuando usted echa mentiras, o quizás de vez en cuando usted se le tuerce el ojo por allá mirando lo que no tiene que mirar. O quizás de vez en cuando usted juzga y condena a su hermano, eso también es pecado. O quizás de vez en cuando usted, hermano, en su hogar tiene comportamientos que no son de los cristianos. Entonces, cada uno se conoce como vive esta mañana. Lo que sí quiero decirle en el nombre del Señor, y para ir concluyendo esta enseñanza, es lo que dice el apóstol que escribió la carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el verso 14. Con esto quiero concluir. Que dice así la carta: seguid la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si usted y yo, hermanos, anhelamos que el día que el Señor venga por esta iglesia, nosotros podamos salir a recibir al Señor en las nubes, tenemos que estar viviendo una vida ¿en qué? En santidad. Porque ahí el Señor está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. No importa que usted tenga 50 años en la iglesia, si usted no tiene una vida en santidad, no verá al Señor. No importa que sea yo el pastor, porque el Señor no viene a buscar los pastores, Él viene a buscar los que son su iglesia. El Señor no viene a buscar los músicos, ni el diácono, no, los cargos que nosotros tenemos aquí en la iglesia son cargos que Dios nos ha dado por su gracia, lo que tiene que ver con la función de la administración de su iglesia. Pero nadie se va a salvar por ser pastor, o por ser diácono, o por ser líder, no.
nos vamos a salvar, hermanos, por vivir una vida en santidad a Dios, por habernos separado del mundo y estar aquí. Que el mundo nos dice: usted es un bobo, fanático, anticuado, tiene que modernizarse. No, yo no estoy para modernizarme. En el Evangelio no hay modernismo. El Evangelio, que es la palabra de Dios, el Evangelio es Jesús mismo. Dice la Biblia: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hermanos, si el Señor dijo hace más de 2000 años, cuando enseñó a los apóstoles, o los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, dijeron inspirados por el Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Pues esta mañana a la iglesia aquí en Palmeras, como pastor, por la gracia del Señor, tengo que citarle lo que dice la Biblia. No puedo ponerme a decirle: no, hermano, eso más o menos ahí, ya estamos en otros tiempos. No, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios está escrita, y como está escrita, así es. Por favor, estén en pie esta mañana.